proyecto es el proyecto que encuentra el potencial. Y no quiere decir que siempre va a ser el mismo proyecto, eso es lógico, y lo ves en los concursos, que salen 5, 10 o 15 proyectos que son buenos, que son interesantes, pero esos 10 o 15 proyectos buenos e interesantes son los que supieron reordenar el potencial del sitio a través de las preguntas pertinentes para hacer que funcione de otra manera. Y es cuando creo que las ciudades para el arquitecto, lo que en una ideología a lo mejor un poco romántica, lo que vivir es para un escritor, ¿no? Esto que te dicen que un escritor no escribe nada si no ha tenido experiencia, si no ha vivido, si no se ha fijado en la gente, pues yo creo que pasa lo mismo con el arquitecto. Y por el otro lado, digamos, ese es el lado desde nosotros, ¿no? Cómo reaccionamos a lo que es la ciudad. Pero por el otro lado también creo que hay una, y no sé si ahí soy todavía peco de ser todavía más romántico, una cuestión de responsabilidad. O sea, tú como arquitecto tienes que, la responsabilidad en un sentido a lo mejor muy literal y muy lato de la palabra, responder al lugar donde estás. Hombre, es un tema, yo creo que un problema que hay con esto es que tendemos a caer en la trampa de que la ciudad es responsabilidad de un departamento concreto. Y un poco entonces, ¿no?, tiendes a imaginar que, bueno, sí, ya es de aquellos, ¿no? Entonces todo lo que fuera del ámbito de las clases de urbanismo, por ejemplo, lo demás ya no importa, cuando en realidad está en el fondo de todas las materias que se estudian durante la carrera, ¿no?, prácticamente en todas. Por lo tanto, la ciudad, yo diría que desde el punto de vista del aprendizaje o de la enseñanza de la arquitectura, es el gran fondo en el que todo un poco encuentra su lugar, tiene relación, y por lo tanto lo hace extraordinariamente. Es muy acertado esto que ahora decías, ¿no?, es para nosotros lo que para un escritor es la vida, ¿no? De hecho, pero algo debemos hacer mal, porque en realidad huimos de esto y nos gusta mucho depositar objetos en los lugares, más incluso, por ejemplo, yo creo que deberías entrar muy en un detalle, ¿no?, pero esta obsesión por el voladizo en la construcción, por lo tanto algo que sobrepasa su pedestal y derrama, ¿no?, sin tocar el suelo es una cosa horrible, ¿no?, es un poco el resultado de que algo no debemos hacer. Y huimos un poco hoy utilizamos la palabra contexto, pero me parece que contexto no es exactamente esto. Es un poco como los anuncios de automóviles. Nunca se anuncian coches en un atasco, ¿no? Siempre corren por desiertos y carreteras idílicas. Los proyectos en las escuelas deberían de tener un poco más, estar más fregados, ¿no?, más rozados, más locales. Entonces, esa es una razón por la que la ciudad deberíamos de mantenerla más viva, estar más presente. Luego tiene dos cosas. Una, que hablo por experiencia propia, ¿no?, pero se llevan muchas sorpresas cuando a través de un fragmento de una novela, de un trocito de una película, de la obra de un fotógrafo, de un pintor, de cosas muy, muy diferentes, ¿no?, esos también se ocupan de lo mismo. Y eso para nuestra profesión yo creo que es muy bueno, porque digamos, son muy interesantes los temas encrucijada, ¿no?, aquellos en los que si te arrimas a la pared y dejas que todos pasen, tiene menos interés que cuando estás ahí en medio y te das cuenta que eso también les interesa a los geógrafos, a los cineastas, a los de la moda, a los que localizan cosas para el cine, a los arquitectos, por supuesto, pero a mí gente, a la policía, a todo el mundo le interesa la ciudad de una u otra manera, a nosotros también. Y pues no somos los únicos, ni los únicos, nos ocupamos, hemos de negociar también con todos esos, podemos aprender mucho, ¿no? Sí. Y además, desde el punto de vista un poco de la formación, previenen enfermedades, ¿no?, porque entonces sabes que de ahí, tú además es muy interesante porque puedes derivar y irte al cine, a la geografía, a la sociología, a mil cosas, ¿no? Es de todos la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha faltado, sí. Unas veces tengo la sensación de que eso falta. Es como darse cuenta, ahorita que lo dices así, es muy interesante porque estaba pensando, es como que si de repente nos abrieran los ojos a los arquitectos de que lo que estamos haciendo es tocando en un ensamble mucho más amplio. Mucho me imagino que los arquitectos somos como tercos, como si fuéramos un músico de la orquesta de Philip Glass y nada más estás concentrado en tu durante 2 horas y no te das cuenta que sí es muy aburrido, pero que si oyes a los otros 20 es cuando se construye la música, ¿no? Y nosotros nos clavamos con, mira qué bien suena mi do. Y el do solito es aburrido, ¿no? Sí. Además hay cosas, entiendes un poco que quien se ocupe de temas de construcción, de tecnología, de cálculo de estructuras,
compartes, no digo que compartas menos ni que sea menos interesante, pero realmente ya es un ámbito que le puede interesar a menos gente. Pero estos más generales les interesan a más gente. Y curiosamente, a ellos, y eso tiene que ver un poco, ellos no pretenden proyectarla a la ciudad, ¿no? En el momento en el que nosotros nos liberamos de la necesidad de que tengamos que dar una respuesta en el sentido de un proyecto, yo creo que trabajamos más cómodos, ¿no? Y podemos, diríamos, abrir más los ojos y mirarla de otra manera y aprender más. Luego ya proyectaremos. Yo no me imagino alentando a proyectar a alguien en una ciudad utópica. Más bien yo creo que hemos de trabajar con lo que hay. Esta mañana ha salido en algún momento que yo he notado, o sea, porque alguien, esta pregunta de cómo debería de ser y tal, el cuerpo es el cuerpo, el enfermo es el enfermo. Hay médicos, y los médicos no hacen hombres nuevos, curan, ¿no? Y cuando tú vas allí, lo que esperas es que te hagan un buen diagnóstico y te arreglen alguna cosa. Yo creo que a mí me gusta más trabajar como médico. Por lo tanto, ver que aquello tiene un par de problemas y además me encantaría decirle, pero no ve que usted lo que le pasa es... Me acuerdo de aquella novela de Alejo Carpentier, ¿no? Que el tipo que se ahogaba, ¿no? Al principio de la novela entra este personaje, ¿no? Víctor Lux, entra en su habitación, abre la ventana, ve que hay una planta que le daba alergia y por lo tanto le daba asma, arranca la planta y el tipo cura, sana, ¿no? Yo creo que la ciudad nueva, no sé cómo es, no quiero decir que esa época ha pasado, ¿no? Pero a mí me gustaría más que viéramos la utopía en lo que hay, es decir, y que imaginando otra manera de tocar esos resortes, ¿no? de hacer incluso a lo mejor pequeñas operaciones casi de acupuntura, pero sobre todo me interesan mucho las que tienen que ver con nosotros, ¿no? Esa ciudad cambiada, o sea, se volviera del mañana porque hoy la veo diferente, ¿no? A mí esto me interesa, esta mañana hablábamos con él, el mediodía, ¿no? ¿Cómo puede ser que vayamos al teatro y aguantemos en obras de teatro cosas increíbles, ¿no? Que nos persigan unos tipos con sopletes, agitando cadenas, que no haya butaca, que estés de pie, que te echen agua encima, que veamos a ver obras de videoarte o lo que sea, que son provocaciones auténticamente, vemos cosas que no podemos, no son bellas, no son hermosas, ¿no? Oímos música, no digo para mi padre, pero para cualquier persona un poco mayor que nosotros, horrorosa. Nos comportamos con eso, tenemos una capacidad de entender cosas muy así y luego cuando nos ponen delante de una placita que apenas lo que le pasa es que tiene las banquetas mal y un edificio feo, ya nos parece horroroso y tenemos que mejorarlo. ¿Por qué? O sea, y alguna vez he dicho esto, sería más barato gastar el dinero en instrucción, en educación, hacer que las personas se plantaran delante de una cosa que nos parecía todas fea y a base de leer, de ver unas películas, de ver unas cosas, nos pareciera ahora interesante que no arreglarlo. Si hay que gastar algo, no se lo gaste en banquetas, gaste solo en educación, ¿no? Forme a esas personas, vaya a unas cuantas exposiciones y al final digan, oye, pues esto no es que esté mal, es que le pasa tal cosa y tal otra y se acabó, ¿no? Y tengo esa impresión, ¿eh? Y yo creo que también, un poco retomando lo que dice ahorita de la utopía y pensando en esto, no sé, habría que hacer un análisis histórico, ¿verdad? Pero casi todos los utopistas, en el término así de utopía social, cuando se imaginan una nueva sociedad, empiezan imaginándose una nueva ciudad. Y los arquitectos pareciera que hacemos justo la inversa, ¿no? Cuando en lugar de imaginarnos una nueva ciudad, nos imaginamos una nueva sociedad que no existe, un nuevo hombre que no existe para esa casa que vas a hacer, ¿no? Y entonces, sí, y no es por decir que no funciona, pero cada vez que se habla de por qué fracasó Marsella, porque los habitantes no estuvieron a la altura de Marsella, o el Cupa, los habitantes no estuvieron a la altura del Cupa, o Robin Hood Gardens, porque los habitantes no estuvieron a la altura y es porque estamos otra vez, en lugar de imaginarnos la nueva ciudad que quieren los utopistas, nos imaginamos la nueva sociedad. Entonces, a lo mejor la arquitectura utópica debería de ser menos utópica en el sentido de imaginarte otro hombre, un ser humano radicalmente distinto, que vive de otra manera, que es capaz de olvidar. Y admito que yo soy de eso, o sea, estoy autodiagnosticando, porque yo también estoy pensando en el que va a llegar a vivir a la casa alguien que es capaz de olvidarse de todos sus recuerdos, de dejar los muebles de la abuela y de vivir en este espacio puro y absolutamente diseñado para él como hombre del futuro, y que no que va a llegar con los muebles de la abuela y con los usos y costumbres que tenía antes y con todo eso, y que en mi opinión de arquitecto va a arruinar mi espacio porque no estuvo a la altura de mi espacio. Entonces, sí, a lo mejor deberíamos de ser capaces de diseñar lugares que estén, no sé, ya ni siquiera a la altura, perdón, pero con la capacidad de permitir que viva
espécimen ideal que no existe, y también todos esos comunes y corrientes que lo van a llegar a descomponer. Tenemos en la Ibero un profesor que es como de la experiencia, ¿no? Que hay que ir al lugar y abrazar el árbol, hacemos un poco de broma nosotros. Y yo siempre les digo a los alumnos que llegan con nosotros después de haber estado con él, les digo, es un engaño, o sea, no lo estoy diciendo en el sentido agresivo hacia lo que hace el profesor. Esta idea de que tú tengas la experiencia libremente al llegar al sitio y te empapes de todo lo que hay en el sitio, si lo respiras, es un engaño de su profesor, porque su profesor ha ido 700 veces, lo ha leído, ha visto películas, entonces cuando llega al lugar puede sacar mucha información, porque, otra vez el de si no sabe no pregunte, puede sacar mucha información porque ha vivido muchas cosas a la red. O sea, no sé si la experiencia desnuda de salir a la calle te dé la información que te puede hacer un gran mapa. O sea, creo que la información se va acumulando y de repente es la película que viste, el libro que leíste, las pinturas que viste, y que seas capaz de... Entonces sí, la calle, te das cuenta que la calle ha sido el fermento de todas esas cosas, pero porque ya viste todas esas cosas, ¿no? Porque llegas a la calle y dices, los impresionistas estaban viendo esto, pero si ellos no lo hubieran visto, tú saldrías y dirías a lo mejor qué feo está esta estación de tren. Sí, yo creo que es... Claro, yo estaba hablando, por ejemplo, esta tarde de cosas que cursa gente que ya es arquitecto de hace un tiempo. Incluso he de reconocer que entre dos personas que esté dudosa, elegiré a la que lleve, por ejemplo, 2 años después de haber acabado la carrera. Pues porque, entre otras cosas, está más clara su voluntad de hacer aquello, su elección, no sé, su voluntad, ha elegido hacer eso, no se ha visto movido ahí por una cadena, una cinta transportadora que pasó primero por los estudios de grado y ahora le ha llevado al máster. Pero es alguien que abandonó esa cinta y ahora ha vuelto por voluntad propia, eso por un lado. Y por otro lado, porque esa persona ya primero ha visto eso desde otro punto, desde el punto de vista que cabe esperar. Por eso antes yo decía, no ahora es que el bueno es el mapa y el plano es un canalla. Uno sin el otro no pueden vivir, o sea, uno tiene interés en función de que esté el otro, porque se explica por todo lo que le falta, entonces eso que le falta está en el otro, pero yo creo que los dos tienen que estar para que sea interesante, es el uno y el otro, no son uno o el otro, ¿no? Entonces desde ese punto de vista, claro, es mucho más, pedagógicamente siempre elegiría, primero hazlo, yo no te diré nada, y él empezará a hacer un plano, y dibujará, si tú le dices, haz una pequeña agrupación de viviendas, o sea, al cabo de un rato estará haciendo con cajitas o con trozos de cartón unas casitas, que son unos volúmenes, y los estará poniendo. Tiene que hacer eso primero, para luego decirle, bueno, ¿y ahora qué tal si te olvidas de eso? Y te pones a darle volumen y forma a la calle que lleva a estos sitios. Olvídate ahora de las cajas y haz otra cosa. Pero si se lo digo primero, no tiene valor. Primero tiene, porque él es el primero que reconocerá, pues a mí, mi primer impulso fue hacer esto. Y ahora resulta que me dicen que es otra cosa. Eso primero tiene que hacerse, primero tienes que hacerlo, ¿no? Y darte, si no, no te das cuenta, ¿no? Y por eso, claro, es verdad esto del profesor, porque claro, él ya lo ha hecho. Entonces no puedes decir, venga, hombre, tontos, que no ven, no, pues ellos no lo pueden ver. Primero han de hacer eso, y cuando han acabado, ahora tú les puedes enseñar otra. Pues mira, también hay otra manera de verlo, que sería así, ¿no? Yo creo que eso, ahora estamos hablando desde el punto de vista académico, por lo tanto es importante en qué momento dices las cosas, ¿no? Porque si lo dices todo el primero, yo creo que primero tienes que explicar las cosas poco a poco, ¿no? Y despacio, incluso diríamos admitiendo que tú eso ya no lo explicarías, ya no lo ves así, pero primero lo has de contar, como él haga y además hagas esa experiencia, se la haga propia. Luego es la mejor manera de darse cuenta que hay otra, ¿no? Si no, resuelves el problema, no tiene, esto acaba así, ¿no? No tiene mucho interés. Y además es además si al principio él no podrá hacer eso, porque él viene, la ciudad que él trae puesta es la ciudad que trae puesta como un muchacho de 18 años o 19 años, como un poco de conductor, tal vez un poco de bicicleta, luego de salir por ahí, de ir a tiendas, de ir a tomar copas o no sé, cosas así. Claro, tú estás reclamando que el interés es eso, pero no, primero tiene que ahora creerse que sabe la ciudad como arquitecto y ahora darte, ¿qué tal si regresas? Y ahora te lo miras a ver, ¿qué tal te lo mirarías ahora después de lo que aprendiste, ¿no? Ahí hay un clic que es muy bueno que se produzca.